Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante esta madrugada? Silvia. Silvia. Silvia nace en Madrid. ¿Era una ciudad ruidosa o silenciosa? Porque ahora claramente es ruidosa. Pero en aquellos tiempos en los que tú eras niña, ¿cómo recuerdas la ciudad de Madrid o el barrio de Madrid donde te criaste? Mucho más silencioso que ahora. Además vivía en una zona que ahora no es céntrica, pero ya es mucho más, y entonces era una zona casi apartada de Madrid, ¿no? Mi madre decía que se puso a llorar cuando mi padre le llevó ahí, porque decía, pero ¿cómo me traes a un sitio que no está ni asfaltado y ahora es pleno centro? Entonces, sí, era una zona mucho más tranquila, muy tranquila. Siempre preguntamos a los gato pardo o gata parda en este caso, su relación con el mar, titulándose este programa El Faro. ¿Cuál es tu relación con el mar? Con el mar, pues el sonido del mar lo tengo grabado. Me gusta oírlo, me tranquiliza mucho. De hecho, cuando voy a la playa o estoy en un sitio con mar, lo grabo. Porque a veces tumbada en la cama me lo pongo y lo escucho. Bueno, es un sitio para pensar, para mí, para pasear. Me gusta mucho pasear al borde del mar. He veraneado siempre en sitios de mar y siempre que puedo me escapo. No soy de ahí, pero me llama mucho y me gusta mucho ir a veces a sentarme a mirar, sobre todo el sonido, el ruido. Me encanta el ruido del mar. El rumor de las olas. Me encanta. Te relaja. Mucho. Silvia, ¿cómo eras de pequeña? ¿Cómo te recuerdas? Cuando echas la vista atrás, ¿qué ves? ¿Qué veo? Madre mía, veo una niña muy curiosa, pero quizá con un poco de miedo, desconfiada un poco a lo mejor, pero una niña muy querida, en una familia muy querida, donde para mí mi casa era un sitio muy querido y donde yo estaba muy a gusto. Protegida. Muy protegida. Y quizá me costaba relacionarme un poco con la gente, sí, lo reconozco. No era una niña sociable, ni era una niña habladora, era una niña más bien retraída. Sí. ¿Eras silenciosa? Muchísimo. Mucho. De hecho, me hacían ya entrevistas y era como una tortura para los entrevistadores, porque solo contestaba monosílabos, sí o no. Me parecía que no había más que hablar, que ya me preguntaban algo, decía sí, no. Eran respuestas muy cortas, ya pensaba que ahí estaba dicho todo, que para qué había que hablar más. Uh-huh. ¿Alguna vez has dicho en alguna entrevista que nos pasamos la vida buscando la mirada que teníamos cuando éramos niños y que esa mirada es casi imposible de recuperar? Pero sin embargo, cuando vemos una fotografía de niños, nos reconocemos precisamente por la mirada. Sí. Es curioso, ¿no? Porque yo creo que hay algo ya ahí que lo tendremos siempre. O sea, yo veo fotos de gente que no conocía de niña y la reconozco enseguida, la persona. Hay algo en el gesto, en la forma, hay algo que está ahí. Yo me paso la vida, sí, buscando esa mirada, sobre todo por mi trabajo, porque es una mirada muy limpia y muy honesta y de mucha verdad. Y en mi trabajo, pues es lo que buscas siempre, la verdad. Y los niños no mienten, entonces la verdad la tienen, está clarísimo en la mirada, ¿no? Has elegido Silvia porque es un personaje que estás interpretando ahora. Sí. Cuenta a los oyentes por qué has elegido este seudónimo. Espérate, ¿por qué estoy interpretando? ¿Por qué has decidido llamarte Silvia en esta entrevista? Que estoy haciendo, ¿Por un personaje que estás haciendo en teatro? En teatro, en todas las noches de un día que estamos haciendo en el Teatro Bellas Artes y bueno, aparte porque es un personaje que además estoy disfrutando muchísimo y porque ahora la tengo muy dentro a Silvia, ¿no? Ahora vamos a hablar dentro de un ratito de ese personaje, de ese lenguaje poético que tienen los textos de Conejero, el autor de esta obra. Algunos oyentes habrán reconocido en la voz de esta Silvia a Ana Torrent o habrán atado cabos cuando hemos mencionado la infancia y has dicho que ya te hacían entrevistas por entonces, porque es verdad que la infancia tuya
ha debido ser distinta de la de otras niñas, porque siendo muy pequeña hiciste un papel en ha sido una película distinta, mítica. sí. Ahora cuando miro atrás, bueno, ni agradecida ni no, es lo que ha sido. Lo único que sí que es verdad que estoy orgullosa y feliz de haber hecho las películas que hice, pero también es verdad que bueno, que no fue fácil a veces, que ser una niña, sobre todo porque nadie de mi familia tenía nada que ver con el mundo del cine, entonces nadie me supo explicar bien lo que era y lo que significaba. Entonces yo, que era una niña muy tímida, muy callada y que me costaba mucho, claro, meterme en este mundo donde no sabes por qué está la gente, por qué se te acerca la gente, no sabes bien quién eres, qué representas, porque claro, ahora yo ya sé lo que es esta industria y cómo se mueven las cosas y lo que significa un actor, lo que vale un actor, lo que mueve un actor, para qué todo lo que rodea lo manejamos, pero cuando tienes 6 años no, y tampoco mi familia era una familia, no tenía absolutamente nada que ver con eso, de hecho no querían que yo hiciera cine al principio. ¿Cómo te eligieron para El espíritu de la colmena? Me eligieron en el colegio. Víctor Erice iba por colegios buscando una niña y Crejeta, el productor, su hija Gracia Crejeta, la directora, estaba en mi colegio, en clase de mi hermano. Bueno, pues llegó a ese colegio como había ido a otros y que el otro día precisamente estuve con Víctor y me dijo que me tiene que dar, que tiene todavía las fotos del primer día que me vio en el jardín. Dice, quiero que las tengas, se las voy a... Sí. Y me apetece mucho verlas, claro. ¿No? Que vio y que como... Supongo que entre otras cosas porque él siempre me contaba que yo estaba jugando, pero que también, como fueron varias veces, yo jugaba sola a veces y le llamaba la atención, ¿no? Es verdad que siendo tan pequeña, haciendo una película que es una película de culto, no se te considera una niña prodigio del cine, como por ejemplo ocurría con Marisol o con Joselito, que se inflaron a hacer una película detrás de otra. Hiciste El espíritu de la colmena y después... ¿te pensaste lo de la interpretación? Sí. Luego seguiste trabajando, hiciste algún Sí, bueno, yo creo que precisamente porque mis padres no tenían nada que ver y ellos no lo buscaron, fue una cosa que vino, que apareció Víctor en el colegio, convencieron a mis padres para esa primera película, les pareció, bueno, una aventura que podía estar bien. Pero de hecho, con Criacuervos, mi padre se negó durante mucho tiempo. Carlos Saura y Crejeta iban a casa y con mi madre compinchada le intentaban convencer. Entonces, es verdad que no tuve esa infancia... Claro, yo no había empezado el cine, ni mis padres, ni un representante detrás para que yo me convirtiera de pronto. Al revés, lo rechazaban prácticamente todo. Mis padres... querían que tuviera una infancia lo más normal posible y eso, si te dedicas a esto y te conviertes, bueno, El espíritu de la colmena fue una película enseguida muy importante, entonces si empiezas enseguida a hacer una tras otra o a meterte en ese mundo, es verdad que pierdes algo de una infancia que mi padre no quería que perdiera, no quería que hubiera diferencias con mis hermanos, entonces no tuve ese tipo de infancia, hacía una película cada 2 o 3 años y nada más, no... Ana Torrent, he leído que hubo un momento como a los 13, a los 14 que te viste con periodistas, tenías un chico que te gustaba, un noviete, y de repente aparecieron allí los periodistas, sí, y dijiste esto. Lo pasé fatal. Sí, porque había hecho el nido. Sí. Yo había hecho el nido y estaba veraneando, había hecho el nido, no me acuerdo, bueno, la había hecho y se estrenó en el festival la pasaron en el Festival de Montreal y yo me llevé el premio de interpretación femenina muy de pequeña, ese año, con 13 años. 13, sí. Pero claro, yo estaba veraneando con mi pandilla de veraneo, en la playa, con mi primer noviete, o sea, esas cosas, y de pronto un buen día aparece eso con no sé cuántos periodistas metiéndose por la urbanización. Y era como un poco, para mí eso era una pesadilla. Para mí esa parte, porque así como yo ahora sé lo que es la radio, la tele, o sea, lo que hay que hacer, lo que acompaña el trabajo, todo, ¿no? Que es parte de lo mismo pero entonces no, yo eso ni lo entendía, ni me sentía cómoda, ni me sentía a gusto y entonces yo me acuerdo que toda esa parte no me gustaba y de hecho llegué a pensar que no quería hacer más cine. Cuando vi esa popularidad
pero no solo de ese momento, en ese veraneo ahí, sino también porque es una época cuando uno empieza a salir, ¿no? Con 14 años, empiezas a salir, a ir a fiestas, y claro, a mí me acercaba mucha gente, y yo sabía, intuía que, claro, y además lo veía, que mucha gente no era porque era Ana Torrent, y yo eso no entendía muy bien. No, yo creo que también es una época que estás creciendo, te estás como buscando a ti misma, intentando saber quién eres, ¿no? O desde luego no quieres ser quien eres alejada de eso, o sea, no quieres que la gente se acerque a ti por eso, y claro, yo siempre tenía mucha gente alrededor, y eso fue muy incómodo. ¿Cómo fue, Ana, trabajar con Cristina Rota? Bien, Cristina, yo conocí a Cristina como con 18 años, yo creo, otra vez por Víctor Erice. Víctor Erice, nunca he perdido el contacto con él, y siempre, bueno, en aquella época yo no sabía qué quería estudiar, yo iba a acabar ya con 17 años así, y como muchos estudiantes a esa edad no sabía qué carrera empezar, pero sí que quería empezar una carrera. Y Víctor me aconsejó, me dijo en una comida con él, me dice, ¿por qué no pruebas a hacer unas clases de interpretación? Igual te gusta, igual descubres que es, porque yo no lo tenía muy claro que quería seguir siendo actriz, la verdad. Después de todo eso que había pasado con 14, 15 años, con esa popularidad, ese mundo que no me gustaba. Y entonces fue cuando empecé a dar clases con Cristina Rota, que entonces, claro, no tenía la escuela que tiene ahora, éramos 10 alumnos en el salón de su casa. Era una cosa muy... Estaba Cristina Marcos, estaba José Coronado, éramos 10 ahí en su casa haciendo escenas, preparándonos, trabajando. Entonces fue una época muy bonita, la verdad, muy bonita, de aprendizaje, de descubrir qué es ser actriz. Y ahí fue cuando yo descubrí que quería ser actriz, cuando empecé a darme cuenta de lo que significaba. ¿Y qué significa ser actriz? Pues significa jugar, significa inventarte un mundo, conocer, justificar todo o sea, entender a las personas, ¿no? Meterte, aparte, bueno, a ver, esto es el juego que me gusta y que me divierte. Luego hay muchas cosas que aprendí de lo que es el trabajo como actriz, de analizar un guión, un personaje, aprender a hacer eso, porque yo hasta entonces era un trabajo intuitivo el que hacía, o de obedecer, ¿no? Ponte aquí, di esto, pero a partir de ahí empiezas a crear, a meter, a trabajar como actriz, ¿no? Que te ofrecen un personaje y lo trabajas, lo estudias, ves las posibilidades, estudias el guión, el personaje, lo hablas con el director, se prepara, en fin, y todo eso lo empecé a descubrir con 18 años, y a raíz ya de que me gustara ahí, pues me fui a estudiar más, a seguir aprendiendo en Estados Unidos. Tienes una larga trayectoria, pero nos vamos a centrar en el ratito que nos queda en tu papel de Silvia, sí, en esta obra de Conejero, porque te hemos traído para hablar del silencio. Estuvo con nosotros Carmelo Gómez, que decía que era un apasionado del silencio, y también nos dio, fue una de las pistas por las que hoy hacemos este programa. Y cuando coges un texto, claro, tú no estás leyendo los silencios. Cuando te pones encima del escenario, ¿cómo interpretas que en ese texto tienes que hacer silencios? ¿Eso es un pacto al que uno llega con el director? ¿Cómo se hace? Bueno, hay veces que a lo mejor por un motivo concreto del ritmo, de la historia, o en algún momento se pide o se sugiere, o el director quiere Pero yo creo que los silencios nacen naturalmente, o deben nacer naturalmente. Un silencio se tiene que sentir, porque un silencio dice lo mismo que unas palabras, o tiene que decir lo mismo. Un silencio no puede ser un silencio porque sí, un silencio vacío, porque eso no significa nada. Entonces eso tiene que nacer, igual que nacen las palabras, de dónde estás sacando esas palabras, nacen los silencios. Y hay veces que es la forma más natural de contestar, es con un silencio, o de responder a algo, de reaccionar a algo. ¿Cómo es ese momento en el que estás en el escenario con el público delante, haces un silencio y el público entiende ese silencio? Quiero decir, no aplaude,
no respira prácticamente, entiende el silencio. ¿Cómo os llega a vosotros sobre el escenario? Pues llega, es muy potente, es como un viaje, es como que ese personaje empieza esa obra y tú les llevas de tu mano, ¿no? Y empiezas a viajar con ellos, ¿no? Y entonces que cuando te siguen en esos silencios, ahí se nota que están volando contigo o imaginando contigo, o hay algo contigo, hay una conexión muy, muy grande porque se transmite, ¿no? Es que no lo sé explicar, además lo notas, yo qué sé, yo por ejemplo en esta obra tengo un monólogo que de pronto hablo un rato y hay veces que si lo notas si el público está contigo o no, en los silencios. Y manejar los silencios es algo muy poderoso y difícil, manejar los silencios, porque por lo que te estaba diciendo antes, tú no puedes hacer un silencio porque te dé la gana. Ahora me voy a callar. No, o sea, el silencio tiene que ir acompañado de algo y tiene que tener una fuerza tremenda ese silencio, ¿no? Y eso es difícil hacerlo, ¿no? Pero cuando lo notas, lo sientes, hay algo que de pronto lo sientes y es muy fascinante, ¿no? Y yo creo que el público lo nota. ¿Y qué te atrae de tu personaje que vive ese amor imposible? Me atraen muchas cosas, porque Silvia es un personaje muy desgarrado, es un personaje que tiene un pasado difícil y es una persona rota por dentro en realidad, pero ella lo cubre todo, lo cubre de ganas de divertirse, de sensualidad, también un poco de escape. Ella tiene una historia con un hombre por carta, un hombre con el que tiene una relación, pero luego se queda como años. Es una mujer que se refugia en ese invernadero, intenta vivir tranquila, estar protegida. Encuentra en este jardinero, Samuel, Carmelo, esa persona con la que puede también estar en silencio, estar tranquila, pero luego tiene todo ese desgarro por dentro, ¿no? Y tiene ironía y fuerza. Es una mujer muy apasionada también, ¿no? Sí. Ana, cuando estás interpretando un personaje, el personaje acaba pudiendo contigo, quiero decir, ¿eres capaz de desconectar de tu propia vida y olvidarte un poco de ti misma para dar vida a otra persona que nada tiene que ver contigo, o eso forma parte de la mitificación de la interpretación? Hombre, en el rato que dura la obra, sí, claro. Desconectas total de ti misma. Vamos, se te olvidan tus problemas. Gusta, por eso me gusta ser actriz. Sí, eso debe ser muy adictivo. Es muy adictivo porque muy pocas veces... Un par de horas sin ser una misma. Solamente en momentos muy intensos o momentos muy fuertes en la vida nos olvidamos de todo y vives de verdad, ¿no? Uno a veces es muy difícil desconectar de todo y estás con alguien, estás pensando, o sea, es muy difícil a veces y hay que aprender a hacerlo. La interpretación te exige eso para hacerlo bien, ¿no? O sea, tú te tienes que olvidar de todo. Entonces a mí es lo que más me gusta de todo. Te olvidas de ti, te olvidas absolutamente, estás en otra vida, ¿no? Pero eso no significa esas cosas, esos mitos que hay, o esas cosas que se dicen de que te llevas el personaje a casa, esas cosas no. Yo el personaje no me lo llevo a casa, yo acabo la función y vuelvo a mi realidad, pero es verdad que toda esa hora y media soy otra, estás viviendo otras cosas, si no, no lo podríamos hacer. ¿Quién ha sido o es el faro de tu vida? Mi guía. Bueno, han sido varios, yo creo que supongo que sobre todo mi familia, mi marido, mi hija, la gente cercana, 2 o 3 amigas, sí, son las personas que me siguen ayudando y guiando, ¿no? Yo creo que aunque vas buscando cada vez más, te vas encontrando tú también tus caminos, pero yo sigo necesitando mucho a otras personas. Ana Torrent, gracias por habernos acompañado esta noche en El Faro, que habla del silencio, aunque esto también parece una contradicción, hablar del silencio. Además hay oyentes que nos han dejado notas de audio hablando de la importancia del silencio en la interpretación, sí, especialmente en el teatro. Así que bueno, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Buenas noches. A ti. Buenas noches.